a mis colegas, a mis compañeros, Juan Cruz Taborda Valera, Manuel San Pedro, Dante Leguizamón, ¿cómo les va? Hola, Martín. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, también voy a saludar a quienes se integran hoy el programa, ¿no? Vanberra, Soledad Pavesi, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias. Bueno, unas primeras líneas para por donde quieran empezar. Si quieren empezar por el domingo, si quieren empezar por hoy. Juan Cruz. La verdad que no sé por dónde empezar, porque cuando se nos Estamos habló todos de iguales, que... ¿Cómo? Estamos todos igual. Cuando se nos habló de que nos íbamos a encontrar esta noche acá, era presumiblemente para intentar analizar lo que había resultado el domingo y el tiempo nos iba a permitir hacer un análisis más aplacado, más tranquilo. Evidentemente, con lo que está sucediendo en este momento, eso no se puede. A priori, en función de lo que está sucediendo ahora, me da la sensación, y es una cuestión de mi idea general, no tengo ningún dato, porque efectivamente no hemos tenido contacto con nadie en la Casa Rosada, que esto no va a generar mucho más de lo que parece, e incluso va a ser mucho menos de lo que parece. Es una presunción, nada más que eso. Sí, recuerdo... Digamos, más allá de todo el ruido. Sí, a ver, es una presunción. Más allá de todo el ruido, creo que es una presunción y en todo caso es un síntoma de buena salud de un gobierno que se dio cuenta de lo mal que viene haciendo las cosas, que el domingo hubo un resultado concreto, una prueba concreta de que hay un sector importante de la sociedad que se lo está diciendo. Y el sector importante de la sociedad que se lo está diciendo no es el que votó Cambiemos. No es el que votó Cambiemos, es fundamentalmente el que no fue a votar y el que no votó al FDT. Fundamentalmente eso, porque el que votó Cambiemos es aquel sector de la sociedad que ya lo había apoyado Cambiemos en el 2019. No obstante esto, insisto con esto, la presentación de las renuncias es un acto más protocolar, simbólico, como decía Fernández ahí. Quiero creer que va a primar la cordura tanto en Alberto como en Cristina para que prime la unión, porque se sabe que con la desunión no es que pierde Cristina o Alberto, pierde la Argentina. No hay forma de sostener un gobierno con un hombre al frente que fue designado por una mujer que, de acuerdo a estos rumores de la Casa Rosada, estaría a punto de soltarle la mano. No hay manera de sostener un gobierno porque Alberto no tiene votos, nunca los tuvo, los votos son de Cristina. vos decís, esto es mucho ruido. Manuel, hoy a la tarde el mismo Ferraresi le bajó también el tono a eso. Digo, y empezó a hablarse de las divisiones entre los ministros que responden a Cristina, que son los que pusieron su renuncia a disposición, y los ministros más albertistas, que son los que estaban en Casa Rosada. ¿Cómo lo ves? En general, en todos los procesos electorales del mundo, cuando hay coaliciones de gobierno, una derrota electoral relativamente imprevista genera rearmados del gobierno. Obviamente, en estados o en gobiernos parlamentarios, eso se toma con naturalidad. Es más, se habla de que el presidente forma gobierno y forma un nuevo gobierno haciendo una interpretación de lo que ocurre. El tema es que estamos frente a una práctica que existe comúnmente con otras flexibilidades institucionales que hoy no existen y probablemente... Muy distinta es nuestra realidad de esos gobiernos parlamentarios de los que hablas, ¿no? Sí, lo que pasa es que tengamos en cuenta que en esta elección el control del Parlamento va a ser relevante también y en definitiva es lo que se está jugando ahora. No da lo mismo en una elección de medio término perder el control parlamentario de lo que se viene. Pero lo que sí creo que se da también, como se da en todas las elecciones hay siempre, en todo proceso electoral hay dos momentos claramente identificados. La etapa preelectoral, que es una disputa por las argumentaciones que sustentan el voto. Y en la etapa postelectoral es la disputa por el sentido del voto, por las interpretaciones del voto. Y acá se está dando una disputa, porque salir a decir, hemos escuchado las urnas, frente a un hecho tan reduccionista como es votar con un solo acto, yo quiero decir, tanta cantidad de cosas, es tan reduccionista y es tan polisémico el mensaje de las urnas, ¿qué quiere decir que vamos a escuchar las urnas? Creo que se está dando una disputa interna respecto al sentido de ese pronunciamiento electoral. Y respecto al sentido del pronunciamiento electoral que sorprendió, es decir, lo que votaban al frente de todos y no fueron a votar o no votaron al frente de todos. Y me parece que esa disputa puede hacerse en sordina, puede hacerse con buenos modales o puede hacerse bajo las urgencias de tomar decisiones, porque no es una disputa entre analistas respecto a cuál es el sentido del voto. Hay que empezar a actuar en consecuencia y hay menos de 60 días para intervenir en la agenda pública y esto probablemente lleva a esta suerte de escarceos por esa apropiación
del sentido del pronunciamiento electoral. Dante, hace rato se hablaba de la interna a cielo abierto del gobierno. Digo, Bueno, tal cual. A la vista. A mí me parece que hay una cosa que hay que decirla, la voy a decir yo porque alguien la llega a decir. Se están reproduciendo. O sea, el peronismo real no es como el peronismo de Córdoba que se reproduce en silencio bajo el control de la Sota o de Schiaretti. El peronismo real se reproduce como los gatos, haciendo mucho ruido. Eso me parece que es lo que está pasando hoy. Esta tensión que había entre ciertas posturas de la coalición gobernante la veníamos sintiendo por diferentes fuentes desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está en cuestionamiento? ¿Cómo le damos prioridad a la macroeconomía o le da prioridad al bolsillo de la gente? Bueno, la postura de Alberto Fernández me parece que tenía una postura de apostar a una macroeconomía saneada para recién después dedicarse a otras cosas. Me parece que la elección lo que dice es que no alcanzó, que hay que cambiar eso. Y también se da una realidad, me atrevo a interpretarlo así. Cristina Fernández ve que el voto que tuvo Alberto Fernández ayer no es el que aportó Alberto Fernández para desplazar al macrismo del poder. Es su voto duro. Y Cristina Fernández ayer dijo, mira Alberto, vos ya no aportás lo que aportabas. Si yo soy el que aporta, es mi espacio el que aporta este porcentaje... le restó votos. Claro, entonces yo quiero que esto cambie, dame más lugares. Y esos lugares aparentemente Alberto no se los quiere dar. A mí me parece que hay que ver con mucho cuidado y con mucha atención el vínculo Máximo Kirchner-Sergio Massa. Las versiones ahora hablan la unión más impensada, ¿no? Pero ¿y los votos de Massa dónde están? Es que los votos de Massa no O sea, están. que se perdieron todos los votos de Massa y se perdieron todos los votos de Alberto y lo único que quedó son los votos de Cristina. Mira, yo te diría que casi sí, pero lo único que puede mostrar o mostrarse al electorado que en su momento sedujo a Alberto es Massa, dentro de esta coalición gobernante. Entonces hay que prestar mucha atención a qué va a hacer Massa en las próximas horas, en los próximos días. Se habla de un Massa superministro, se habla de un Massa en lugares claves, en un ministerio de producción. Me parece que por ahí pasa la cosa. Creo que... Manuel, ¿vos no coincidís con esa mirada? No, yo creo que es muy difícil saber la trazabilidad de qué piso electoral se perforó y no se perforó. Acá, digamos, hay ciertas afirmaciones que han sido relativizadas en esta elección. La afirmación de que el peronismo unido ganaba o no perdía, eso está relativizado. Es un mito infundado ese. Bueno, pero... ¿No? ¿Cuántas veces ha ido desunido y ha ganado? ¿Y cuántas veces ha ido unido y ha perdido? Por eso, pero quisiera terminar la idea. Sí, después yo también quiero terminar la mía. Quisiera terminar la idea. Cuando uno plantea con la unidad, se permitió llegar, que fue un planteo de la campaña, sea un mito urbano, un mito... lo exponía el propio presidente. El propio presidente exponía la tesis. Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se llega. ¿Eso qué implicaba? Implicaba una colección de aportes electorales. Y hasta último momento intentó hacer el gran paso, porque eso lo hizo Alberto, no lo hizo Cristina, de recuperar a Massa que estaba en el peronismo alternativo. La confluencia de eso generó un caudal de votos que permitió ganar prácticamente de manera disuasiva en las PASO de hace 2 años. Entonces, es muy difícil tener tanta clarividencia para decir cuál es el piso electoral que no se perforó. Porque si hay algo que ha demostrado esta elección es que las certezas tienen que ser por lo menos planteadas como hipótesis de lo que va a funcionar. Déjame terminar la idea, porque yo creo que el gran desafío ahora es o se sale por derecha, por lo cual Alberto Fernández se convierte en un gobierno de transición hacia Rodríguez Larreta, o se busca tensar la situación actual para que Alberto Fernández, en realidad no Alberto Fernández, para que Sergio Massa y Máximo Kirchner sean el futuro de un gobierno de 8 años del Frente de Todos. Ya los dejo seguir polemizando en un ratito, nada más. Vamos a sumar otra voz a este programa de Redacción Abierta, programa especial que estamos tratando de desgranar un poquito lo que ha pasado en la jornada de hoy. Desde el domingo hasta hoy lo vamos a sumar a Federico Zapates, politólogo, director de la consultora Escenarios, está en Buenos Aires, ha estado siguiendo atentamente todo lo que está pasando. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, gracias. Bueno, una primera impresión de cómo estás leyendo lo que está pasando, todo esto que pasó desde el domingo hasta hoy. Habías hecho un análisis en la revista Panamá bastante claro y detallado sobre
el porqué del resultado de las elecciones, pero creo que lo que pasó hoy, cómo se dieron los hechos, fue eclipsando un poco todos los análisis, porque ya hoy estamos hablando de otra cosa, los cambios de gabinete o no, lo que se sostiene o no por parte del gobierno. ¿Cómo ves lo que está pasando hoy? Bueno, con cierta preocupación, me parece que el resultado de la elección caló muy profundo en la coalición, golpeó profundo, no se lo esperaban, no era el cálculo que existía, y lo que ha generado es un aceleramiento de algunas discusiones al interior de la coalición, algunas discusiones de tipo metodológicas, algunas discusiones de tipo de agenda, y bueno, nada, eso ha terminado de alguna manera en una crisis política al interior de la coalición, digamos que se ha hecho pública con la disposición de las renuncias de un sector del espacio, y bueno, y obviamente expectantes de que se resuelva y que no avance hacia una crisis institucional, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves el escenario en los próximos días, Federico? A mí me parece que, dada esta situación, la figura de Sergio Massa se va a volver muy importante. Digamos, ha sido muy importante en el transcurso del día y seguramente va a ser muy importante en lo que viene de la coalición, porque me parece que es, de alguna manera, la figura que logra ser hoy un puente de negociación en una relación que está como muy deteriorada, que es la relación del presidente y la vicepresidenta. Es una persona que, además de ser un puente entre esa relación, con el vínculo que ha construido básicamente con Máximo Kirchner y con la relación que mantiene con Alberto, tiene un buen diálogo hacia el peronismo no kirchnerista, hacia el peronismo de las provincias, hacia el empresariado. Así que me parece que digamos, la posibilidad de que esta crisis política se cierre sin evolucionar a una crisis institucional, hoy tiene como un protagonista fundamental a Sergio Massa. Dante. Federico, cuando uno veía los números de la elección, era una elección pésima para el gobierno, pero uno tenía la sensación de que haciendo la heroica en Santa Fe y peleando Chubut, más 3 o 4 puntos que se sumaran en provincia de Buenos Aires con nuevos votantes, como que se le ponía un poco de dignidad al resultado. Esta crisis pone sobre la mesa muchas más cosas que, como vos decís, estaban flotando, pero no estaban tan emergentes. ¿Te parece que es el momento adecuado? ¿Te parece que esto es manejable todavía? Hoy veía los medios de comunicación en Buenos Aires, los medios opositores, realmente como sintiendo el calor de una crisis mucho más grande que el problema de un grupo de ministros que renuncian. Sí, obviamente coincido con lo que decís vos. O sea, digamos, me parece que parte del resultado del domingo tiene que ver con esta dinámica, que era una dinámica, digamos, que de la sociedad percibía que existía, digamos, y que de alguna manera dificultaba tener una gestión eficiente de la estatalidad, y que se reflejó el domingo. Ahora esto, si contribuye, claramente que no, digamos, al oficialismo lo deja en un lugar muy incómodo. O sea, digamos, reparar esto ante la opinión pública va a ser difícil, porque, digamos, la verdad que el país está en una crisis multidimensional, una crisis laboral, social, económica, de salud, psicológica, etc. Una crisis, digamos, inédita en Argentina, y digamos, esta escena, en lugar, digamos, de reordenar la agenda gubernamental de cara a noviembre, de cara, digamos, a lo que queda de la gestión, introduce mayor incertidumbre aún. O sea que sí, coincido, es totalmente disfuncional lo que ha ocurrido. En una de las lecturas que hacías después de la elección, Federico, en uno de tus artículos decías, el gobierno perdió el sentido federal, creo que era algo así, digamos, se volvió un gobierno más del AMBA, y lo daba a mostrar la foto del domingo a la noche. ¿Cómo recupera ese sentido federal después de esto, o cómo crees que lo va a incorporar? Bueno, hay que ver cómo, si la crisis se termina resolviendo vía Sergio Massa, hay que entender cómo eso se plasma en el gabinete. O sea, digamos, ahí escuché que, digamos, Dante planteaba algunas hipótesis, digamos, que están dando vueltas, si va a ser un super jefe de gabinete, si va a ser un super ministro de Economía, y en todo caso, cómo se va a resolver la situación de los ministros, digamos, del sector de cristinista, que son los que han presentado la renuncia.
si la crisis se soluciona con Massa, pero sin el retorno de esos ministros, bueno, probablemente lo que haga Massa, me da la impresión, conociendo un poco su praxis política, es intentar, digamos, traer cuadros del interior del país como para poder, digamos, suplir esta falencia que es notoria, ¿no? Acá me manda Martín Rodríguez un comunicado que acaba de sacar la CGT hace minutos, apoyando, bueno, diciendo que están en un proceso de elección propio, pero que van a apoyar la democracia, que es el momento de apoyar a los trabajadores y sostener el salario de los trabajadores. Me parece que empiezan estas discusiones de lo que yo veía recién, ¿no? Me parece que el tema es cómo se empiezan a vivir estos 2 años. Y ahí está la tensión. Me parece que Massa va a tener mucho trabajo si tiene que equilibrar esas dos posturas. Estaba recordando, después de las elecciones de término medio del 2009, el jefe de gabinete en aquel momento era Sergio Massa, el jefe de gabinete de Cristina. Aquellas elecciones se perdieron con los candidatos testimoniales que eran de primera línea, ¿no? Aquella boleta encabezada por Kirchner, Scioli, Massa, Nacha Guevara, perdieron, incluso perdió Massa en Tigre. Néstor Kirchner encontró en Sergio Massa uno de los responsables de esa derrota. Una semana después, creo que fue una semana y un día, Sergio Massa renunció, o lo hicieron renunciar como jefe de gabinete, y apareció el hombre que veíamos hace un ratito, Aníbal Fernández. Es decir, después de toda elección de término medio que se pierde, hay crisis de este tipo. A mí no me sorprende, yo no lo veo tan difícil. Me cuesta seguir comprendiendo, valoro mucho los esfuerzos para poner a Massa en el centro. Yo quiero pensar en Massa como el hombre que hace 4 años fue candidato en provincia de Buenos Aires con Margarita Stolbizer y no movía el perímetro. El Massa que llegó a la coalición del FDT, importante para sumar votos en provincia de Buenos Aires, no era el Massa de 2013 ni de 2015, candidato a presidente que logró casi el 20%. No era. El tema es que no tenés otro, Juan Cruz. Está bien, no estoy diciendo que no. Digo, la centralidad que se le está dando Massa ahora no es por los votos, no es por el apoyo que pueda llegar a tener Massa. Para decir, Manuel, decir dónde están los votos de Massa. Y los votos de Massa, lo último que supimos, fueron hace 4 años, cuando fue con Margarita Stolbizer, que sabemos que no es una mujer que lleve muchos votos, como le pasó a Massa en esa oportunidad. Cierro con esto. Entiendo que este movimiento institucional, que es una crisis, termina siendo un buen síntoma. La CGT, además de este comunicado, previo a todo esto, hoy a la mañana ya había anunciado que iba a marchar el 17 de octubre por el Día de la Lealtad. Hay que recordar que no se pudo marchar el año pasado, se hizo una caravana de autos. Iba a estar acompañado, la CGT va a estar acompañado el 17 de octubre, justo al medio, entre las PASO y las generales, por Barrios de Pie y Movimiento Evita, 2 movimientos sociales que se ha venido el kirchnerismo y que vuelven. Y mañana hay marcha, ¿no? Y mañana hay marcha también. Eso es lo que le iba a preguntar, digo, para también liberarlo a Federico, que está en contacto, pero ¿cuál es el clima que se está viviendo? Mañana convocó una marcha, el Movimiento Evita, 4 de la tarde en Plaza de Mayo. Se habla también de diferentes movilizaciones para apoyar al gobierno. Se hablaba incluso esta tarde, pero bueno, ya se organizaron mejor y se convocaron para mañana. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en el lugar que marca el pulso político del país? Federico. Mira, yo te soy totalmente sincero. Yo lo que veo es que esto son discusiones, digamos, de la política, y la sociedad está completamente en otra cosa. Yo estuve caminando por la calle, digo, las preocupaciones de la sociedad pasan por otro lado, y a mí me parece que eso es parte del diagnóstico que tiene que hacer la coalición. Y tiene que encontrar de alguna manera un mejor dispositivo de funcionamiento que implique también cómo resolver conflictos a cielo adentro, no a cielo abierto, porque esto la verdad que, digamos, me parece que es parte de lo que se ha visto reflejado el fin de semana en las urnas y no lo ayuda. Entonces me parece que lo que hay que hacer es bajar un poco adentro del oficialismo digamos, poner paños fríos, digamos, porque ¿qué se está organizando una marcha del oficialismo contra el oficialismo? Es medio raro. Me parece que hay que poner paños fríos y tratar de encontrar una salida, digamos, de cara a la sociedad, de cara a los problemas que tiene la sociedad, en donde, digamos, no puede ser una especie de egocentrismo de la coalición, donde la coalición le traslada a la sociedad la resolución de los problemas. Para eso se hubiese generado una PASO, digamos, en el oficialismo. Manuel. Coincido con Federico. Hola, Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. Coincido en esta necesidad de instalar también la agenda de preocupaciones de la sociedad. Que si uno enumera cuáles fueron, digamos, las condiciones pre-paso, hay 4 ámbitos de las preocupaciones de la sociedad que estaban nítidamente marcadas. A nivel de la situación sanitaria había 4 preocupaciones. El nivel de contagio, estoy hablando
foto de un informe de coyuntura de abril-mayo de este año. El nivel de contagios, la cantidad de camas ocupadas y el nivel de muertes, la cantidad de muertes, el impacto que generaba, digamos, las restricciones por la pandemia y todos los aspectos vinculados a lo que sería el riesgo sanitario en general. La situación económica social no acompañaba inflación, precariedad de ingresos, incertidumbre, digamos, y paritarias por debajo de la inflación, pérdida del poder adquisitivo, preocupaciones incluso sobre las posibilidades de empleo y dos grandes amenazas, pobreza e indigencia, que es tener para vivir y tener para comer. A nivel de lo que era la educación, pérdida, digamos, de inclusión educativa. Más de 1.100.000 estudiantes dejaron la escuela. Eso repercute aproximadamente a 5 adultos por cada estudiante que deja. Los padres, los tíos, los abuelos, 5,5 millones de personas preocupadas porque sus hijos dejaron la escuela. Segundo, baja de rendimiento escolar. Más de 1,5 millones a 2 millones de alumnos se considera que pasaron de año por esta característica de evaluar las unidades pedagógicas, por las dificultades. Falta de infraestructura educativa en las escuelas, y me refiero no solamente a los fierros o la conectividad, al soporte. Se pasó todo el año y no hubo condiciones de poner a las aulas para lo que podría ser las burbujas docentes. Y falta de infraestructura familiar para dar soporte a la educación. Y el último, que tiene que ver con el gobierno y la dirigencia, cierto cansancio con las disputas y las internas, que ahora aparece reproducido. Claro. Distancia y falta de empatía y de cercanía territorial. El gobierno del presidente, que iba a ser el más federal de los porteños, no dio una sola nota de prensa a ningún medio del interior, más allá de lo que puede ser las visitas en algunos territorios y el trabajo de infraestructura que se hizo en todo el territorio. Con lo cual, la preocupación de las agendas de la sociedad son los que explican, en determinado modo, el sentido del voto. Esta discusión de cúpulas y de nombres, los ministros, si uno le pasa la foto de los ministros que renunciaron o los que resisten, la mayoría de la gente no los puede identificar foto con apellido. Entonces, me parece que poner el centro en la agenda de la sociedad, que es lo último que aportaba Federico, es central para comprender lo que viene ahora. Justamente. Bueno, lo vamos a saludar a Federico, le vamos a agradecer el contacto, sabemos que tiene otros compromisos ahora, así que te agradecemos mucho, seguramente te volvemos a convocar, a Federico. Un placer, un gusto, muy interesante la charla, gracias como siempre, un abrazo muy grande. Hablamos con el politólogo y titular de la consultora, me olvidé ahora, Escenarios, Federico Zapata.